Bueno, soy Adrián de Liberestado, como supongo que sabréis si habéis llegado hasta aquí. Eh, Parece ser que sois ahora 12 participantes, bueno, vais sumándoos. Lo dicho, de todas formas esto quedará grabado, así que y lo subiremos a YouTube, de forma que quien quiera pues pueda repasarlo o verlo. Voy a compartir ahora una presentación que he hecho. A ver, lo tengo aquí. Aquí está. Ha hecho. Pues nada, vamos con ello. Supongo que la estáis viendo todos. Si no, pues bueno, ya me decís. Aquí voy a poner el chat también al lado. Perfecto. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar de los problemas y bueno, de las dudas que soléis tener y las soluciones para el turista perpetuo. Vamos a hablar muy brevemente de lo que es el turista perpetuo, aunque entiendo que ya lo sabréis la mayoría, pero bueno, nunca está de más mirarlo. Temas, que es el PT o turista perpetuo, los mayores problemas a los que se enfrenta y luego ya directamente pasamos a responder las dudas más frecuentes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el turista perpetuo o PT? A ver, la teoría de las banderas lo que nos dice es que vayamos allí donde nos traten mejor. Habla de internacionalizar los aspectos de nuestras vidas que sean más importantes. Y este turista perpetuo es, bueno, pues es la figura principal, digamos, que lleva a cabo, que realiza en su vida la teoría de las banderas, ¿no? El turista perpetuo es la forma óptima de una persona que está aplicando la teoría de las banderas. El turista perpetuo, bueno, pues suele ser una persona que no tiene ingresos o activos que le liguen a ningún lugar del mundo, porque de esa forma pues van a tener más, el turista perpetuo va a tener más libertad y no va a estar atado a ningún país. Luego aprovecha el arbitraje, es decir, pues bueno, a lo mejor gana dinero en un lugar o invierte en un lugar donde las cosas, bueno, esto tiene más ventajas y luego gasta o paga a sus empleados en otro país donde, bueno, donde le cueste menos. Luego aplica la regla de los 183 días para evitar pagar impuestos en ningún lugar. Esta es una parte importante del turista perpetuo, ¿no? Y esta es la razón por la que, bueno, pues el turista perpetuo es la forma, digamos, perfecta para aplicar la teoría de las banderas en este aspecto tan importante que es el de los impuestos. Es importante también tener en cuenta que el turista perpetuo, que un PT no es un estatus oficial, es decir, no es que podamos apuntar en nuestro pasaporte o en ningún documento oficial, en el padrón ni nada de esto, oye, soy PT, no pago impuestos en ningún lugar o no vivo en ningún lugar, sino que más bien es un no estatus. ¿Vale? Es bueno, pues si no soy residente aquí, si no soy residente allá, pues soy de hecho, de facto, soy un turista perpetuo. También es importante saber que no es un fugitivo, es decir, no es una persona que viva fuera de la ley. No es que nos estemos escondiendo de nadie ni nada de esto. ¿Vale? Esto lo he dicho muy rápido. Doy por hecho que sabéis lo que es un turista perpetuo y por eso os interesa el webinario este sobre, bueno, cuáles son las respuestas a estas dudas que se suelen tener o las soluciones a estos problemas que suelen tener los turistas perpetuos. ¿Cuáles son algunos problemas así fundamentales que tienen los turistas perpetuos? Bueno, pues uno claramente es la dirección, ¿no? ¿Qué hago con mi dirección? Claro, si no, si no vivo en ningún lugar, ¿cómo puedo decir a los bancos, no sé, a los burócratas, a la gente en aduanas o donde sea, donde vivo, ¿no?
Otro problema que suele surgir es el tema del seguro. Si no vivo en ningún lugar, ¿cómo puedo asegurarme? ¿Cómo puedo? Esto hay gente para la que es más importante y gente para la que menos, pero bueno, sí que para muchos, seguro de salud, por ejemplo, pues es algo bastante importante. Y luego otro punto que también suele ser un problema es el tema del coche. Uy, yo tengo un coche en mi país, ¿cómo hago ahora que no vivo en ningún lugar? ¿Cómo puedo hacer para, bueno, para darlo de alta o para seguir usándolo? Esto, bueno, pues existen muchas soluciones y de ellas pues vamos a hablar ahora en este otro apartado que es la parte fundamental del webinario de hoy, en el que respondo dudas sobre el turista perpetuo. Empezamos con la primera. Vamos a ver, ¿tengo que viajar siempre? Esto es una pregunta que mucha gente se hace, especialmente, pues claro, estamos diciendo turista perpetuo o un viajero perpetuo, también lo llamamos a veces, y estamos diciendo que es una persona que no va a vivir 183 días o más en un lugar. Bueno, aquí, claro, tienes diferentes tipos de PTs, de turistas perpetuos. Tienes PTs como Christoph, por ejemplo, Christoph Heuermann, mi socio alemán. Él es un turista perpetuo que está siempre viajando. Él no pasa generalmente más de 5 días en el mismo lugar. Y en este sentido, pues es un viajero perpetuo, ¿no? Es una persona que no para. Pero bueno, un turista perpetuo no tiene obligatoriamente no hace falta que esté siempre en movimiento. También está la opción de viajar más despacio, ¿no? Por ejemplo, durante un tiempo, yo con mi familia estuvimos viajando no por Latinoamérica, no, perdona, por el sudeste asiático. Y bueno, lo que hacía es que no íbamos saltando de un lado a otro, sino que hacíamos lo que se llama slow traveling, ¿no? Lo que algunos llaman slow traveling. Pues íbamos a un país, pasábamos allí y eso, y esto era en aquel momento, pues viajábamos mi mujer y dos hijos, que eran pequeños. En lugar de estar todo el rato saltando de un lado para otro, pues lo que hacíamos era, nos sacábamos un visado, yo que sé, en Tailandia, en Malasia, donde fuera, y pasábamos allí a lo mejor 2 meses, 3 meses, conocíamos un lugar y solíamos intentar quedar con gente allí. Y luego ya, pues cuando se acercaba el fin de esos 2 o 3 meses, pues volvíamos a viajar. Pero no estábamos constantemente en movimiento, no era una cosa que estuviéramos todo el rato moviéndonos, porque bueno, con los niños y tal, pues preferíamos no hacerlo así. Pero bueno, hay mucha gente que a lo mejor decide hacer esto que no sea con niños y viajar más despacio. Luego también hay gente que, bueno, allí, por ejemplo, también conocimos muchas familias que sí que viajaban constantemente con sus hijos, es decir, eso también es posible. Pero realmente la mayor parte de los turistas perpetuos no lo hacen como Christoph y lo hacen más bien pues como nosotros lo hacíamos. O van un paso más allá que dicen, mira, pues en lugar de estar moviéndonos cada 2 o 3 meses, siempre con visado de turista, lo que hago es, pues paso a lo mejor 5 meses, casi 6 meses en algún país, ¿vale? Esto es otra opción y bueno, pues enlaza un poco con esta otra pregunta. ¿Podría entonces vivir solo en 1, 2 o 3 países? A ver, por ejemplo, para vivir en 3 países, si uno, recordad la regla esta, ¿no? Del turista perpetuo, vive menos de 183 días en ningún país. Entonces, si estamos viviendo entre 3 países, podemos perfectamente cumplir esta parte, digamos,
necesidad, ¿no? de no pasar los 183 días en ningún país, ¿no? Podríamos estar, bueno, pues 4 meses no sé, en Francia, 4 meses en Malasia y 4 meses en México, ¿vale? Por ejemplo. Y de esta forma, pues podríamos estar viviendo relativamente sin demasiados movimientos y ser turista perpetuo. También se podría hacer esto con 2 países. Sí, también hay una opción que es bastante interesante. De hecho, muchos de nuestros clientes optan por esta opción y es que tienen 2 bases. Por ejemplo, hay gente que se mueve entre España y Portugal, ¿no? Sobre todo ahora con esto del NHR, pues había algunos que aprovechaban el NHR, pero bueno, digamos que no hubiera sido ni siquiera necesario. Es decir, que ahora esto se podría hacer, incluso ahora que han quitado ya el NHR tal y como existía. Uno podría decir, bueno, pues vivo entre Portugal y España, paso 5 meses en España, 5 meses en Portugal y luego estoy de vacaciones, ¿vale? Me tiro a lo mejor entre 1 y 2 meses de vacaciones, de forma que no llego a pasar los 183 días en ninguno de estos 2 países. Por supuesto, primero tienes que haberte dado de baja en el país de origen, ¿no? Si vivías en España, por ejemplo, pues primero te das de baja. A veces pues usas un país puente y otras veces pues directamente coges y haces las maletas, te das de baja y si te lo aceptan pues ya está. Podrías a partir del segundo año, por así decirlo, hacer esto y estar viviendo entre España y Portugal la mayor parte del año y luego simplemente pues 1 o 2 meses te vas de vacaciones, ¿vale? Esta sería una forma de ser PT viviendo solo en 2 países. No te llegas a convertir en residente fiscal en ningún lugar porque no cumples con las normas que te convertirían en residente fiscal. También aquí en este hay que tener un poco de cuidado con con las reglas que puedan tener los diferentes países que también te podrían convertir en residente fiscal, ¿no? Hay países que simplemente por tener una vivienda a tu disposición o a tu nombre, te pueden ya convertir en residente fiscal. O hay países en los que si trabajas allí te conviertes ya en residente fiscal, a pesar a lo mejor de no pasar 6 meses o más, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo también en cuenta. Pero bueno, en general digamos que es una opción que funciona, la de tener 2 bases y ser PT. Algo que, bueno, para mí es una opción bastante interesante porque, bueno, a muchos de nosotros nos gustan 2 países diferentes, ¿no? No sé, hay gente que a lo mejor le gusta el invierno fuera de Europa y luego el verano, por ejemplo, pues en Europa, ¿no? Pues bueno, puedes perfectamente tener 2 bases y moverte de esa forma o entre 3 países. Luego, ¿podría también ser PT y vivir solo en un país? A ver, si definimos al turista perpetuo como una persona que no es residente fiscal en ningún lugar, no. Pero si en lugar de definirlo de esta forma pura, digamos, decimos, bueno, turista perpetuo también es aquel que no paga impuestos, es decir, aquel que elige un país para ser residente fiscal en el que se puede organizar fácilmente para no pagar impuestos. Bueno, pues en ese caso podrías, no sé si ser PT, pero sí aprovechar todas las ventajas que tienen los PTs viviendo en un país, ¿no? En este sentido, pues bueno, están todos los países de tributación territorial, de los que hemos hablado muchas veces. Si no sabes cuáles son, pues bueno, en el blog o en el canal de YouTube podéis ver vídeos en los que hablamos de ellos. Tenéis también países con regímenes especiales, con opciones especiales para extranjeros o para gente que no ha sido residente fiscal allí. Bueno, hay mucho en este sentido. Por ejemplo, lo del NHR pues era también una opción. Pero también, digamos, hay otra opción que es que existen algunos países que
en los que incluso pasando todo el año en ellos, no llegas a convertirte en residente fiscal si no actúas tú, si no lo pides tú activamente. Em, Esto, por ejemplo, pues bueno, México, hay mucha gente que, a ver, México, digamos, las reglas, la norma, de lo que habla es de que, bueno, por supuesto, si eres nacional y vas allí, pues eres residente fiscal, pero si no, mientras no tengas una vivienda a tu nombre allí, o no tengas un vínculo económico allí, es decir, no estés trabajando allí, no te convertirías en residente fiscal. Es decir, podrías en principio vivir varios años allí sin llegar a convertirte en residente fiscal, ¿no? De forma legal. Luego hay otros países en los que, como por ejemplo en Indonesia, en Bali, si tú no estás trabajando allí, lo difícil va a ser conseguir convertirte en residente fiscal, conseguir que te acepten como residente fiscal, por mucho que estés pasando todo el año, ¿vale? Es decir, que simplemente, de hecho, si quieres, vamos, no te vas a convertir automáticamente en residente fiscal, menos si tú te esfuerzas mucho por hacerlo. Y bueno, y luego hay países como por ejemplo Argentina, en los que un extranjero pues no se convierte en residente fiscal hasta pasados 12 meses, ¿vale? Es decir, que hasta que no has pasado un año entero, no te conviertes en residente fiscal. Por lo tanto, también es un país en el que podrías, no siendo argentino, pasar todo un año sin convertirte en residente fiscal. Luego puedes a lo mejor pasar el siguiente año en otro país y luego otra vez volver a Argentina, ¿vale? Y lo dicho, sin convertirte en residente fiscal, siendo en este caso sí un PT, un turista perpetuo puro. Vamos a ver, más preguntas. ¿Qué hago con mi empresa si soy PT? ¿No? Esto, bueno, o si voy a serlo. A ver, muchos de hecho se convierten en turistas perpetuos por su empresa, ¿no? Para mejorar la fiscalidad de su negocio. Entonces, bueno, lo suyo es que cierres la empresa que tenías, o si eras autónomo, que dejes de ser autónomo y te montes una nueva empresa, ya sea la LLC en Estados Unidos, o una LLP británica, o una LLP en Chipre, o bueno, una sociedad en Panamá, en Emiratos. Ahí existen muchísimas opciones, incluso como autónomo, como pequeño empresario en Georgia. Bueno, hay muchas opciones en el mundo que te pueden venir muy bien para, bueno, de hecho, en el primer artículo de la membresía que iniciamos ahora, pues vamos a hablar de muchos países en los que tienen regímenes bastante interesantes para pequeños empresarios. Entonces, bueno, pues yo lo que haría es esto, cerrar la empresa y montar una nueva en la que no tengamos las obligaciones de las que queríamos escapar, ¿no? O que vayan a funcionar mejor dentro de nuestra teoría de las banderas, ¿no? La bandera de la empresa. Veremos cómo la podemos plantar mejor. Luego, claro, también hay gente que tiene empresas que siguen funcionando y que no quieren que dejen de funcionar, ¿no? Bueno, pues en este caso, como PT, lo que haces es simplemente esa empresa, pues la mantienes, vas a necesitar un administrador en el país del que te vas. Si es México en México, si es España, España, el país que sea, pues claro, ahí van a querer que siga existiendo un administrador. Y lo suyo generalmente es que tú dejes de serlo, o como mínimo que exista un nuevo administrador o por lo menos personal responsable, ¿no? de esa empresa. A veces, según el país del que estemos hablando, seguir siendo administrador puede ser un problema para dejar de ser residente en el país. En España, por ejemplo, esto sí funciona, puedes seguir siendo administrador, pero tienes que nombrar a un responsable frente a Hacienda. A lo mejor una cosa que puedes querer hacer, incluso si mantienes la empresa en el país del que te vas, es, pues bueno, montar una nueva empresa, vender o traspasar tus acciones a esa otra empresa y de esa forma, pues tener un holding, una holding.
una empresa que tenga las participaciones y que sea, digamos, de cara a la Hacienda española la que recibe ese dinero, para que no seas tú directamente. Esto os puede ahorrar retenciones si se monta bien, o simplemente puede ahorraros la necesidad de hacer una declaración como no residente, por ejemplo, en ese otro país. Em, y bueno, estos son un poco las opciones, lo que podéis hacer si tenéis una empresa. Por supuesto, si tenéis una empresa en el país, yo os aconsejaría, como buenos PTs, como buenos turistas perpetuos, intentar internacionalizarla y todas las partes, a lo mejor si os vais del país, pues decís, voy a hacer crecer esta empresa, pues ahora ya en lugar de hacerla crecer en el país del que he salido, pues voy a hacerla crecer en otros países, ¿no? Para así diversificar un poco más y bueno, pues aplicar la teoría de las banderas también en ese aspecto. Más preguntas. ¿Qué pasa si mi trabajo me ata? Si la empresa para la que trabajo no me deja teletrabajar o si el tipo de actividad que hago no se puede hacer desde el extranjero. Bueno, a ver, si vuestro trabajo os ata completamente, pues lógicamente no podéis salir del país. Existen algunas opciones a veces que a lo mejor puedes mudarte al país vecino. En el caso de Portugal con el NHR o de Andorra, pues bueno, pueden ser opciones interesantes, pero claro, digamos que un poco limitadas, porque ese dinero que recibes del trabajo pues va a seguir siempre tributando en el país eh, en el que trabajas o normalmente va a tributar allí. Y, y bueno, en general te diría que o dejas ese trabajo o lo tienes bastante complicado. Una cosa que uno puede hacer es intentar digitalizar el negocio o buscar otras empresas que a lo mejor sí que te permitan teletrabajar. Esto sobre todo en el mundo eh, de la informática. Pues bueno, he tenido un montón de clientes programadores, desarrolladores y tal, que bueno, simplemente se han movido un poco y enseguida encontraban empresas que sí que les permitían moverse, ¿no? Irse del país, teletrabajar o facturarles a través de una empresa extranjera. Luego también, a ver, la verdad es que incluso si tienes una profesión como, yo que sé, médico o mecánico. He visto médicos y mecánicos que se han montado sus negocios online y que están súper contentos porque ya no están atados a estas visitas cara a cara y, bueno, que lo pueden hacer, pero que no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, eso también puede ser una opción. Normalmente la gente cualquier cosa que sabemos hacer se puede también vender digitalmente a través de una página web o a través de bueno, plataformas a lo mejor en las que ofreces tus servicios y empresas te contratan. Pero bueno, incluso si eso no fuese posible pues, o no queréis hacerlo, pues bueno, está la opción de o buscar otro trabajo u otro empleador. Por ejemplo, si estés trabajando en algún país latinoamericano o en España, una de las mejores cosas que puedes hacer es buscar un empleador fuera de estos países, porque no suelen pagaros bien, os van a pagar mucho mejor en Suiza, en Alemania, en Suecia, es decir, bueno, pues aprendéis inglés si no sabéis inglés y os lanzáis, ¿vale? Y luego también, bueno, yo también he conocido gente que a lo mejor era cocinera o cosas de estas, que también son cosas que se pueden digitalizar, creando tus cursos y incluso consultorías o acompañamientos. Pero bueno, que esto es lo que hacían era, pues trabajaban de cocineros en los países que iban visitando, ¿vale? Por ejemplo, pues a la Australia. Bueno, pues en Australia también necesitan cocineros, ¿vale? Entonces, bueno, pues puedes ofrecer tus servicios y, y bueno, y trabajar allí donde estás. Eh, Vuelven a preguntar por aquí, me he unido tarde, he grabado para ver los primeros. Sí, vamos a grabarlo, ¿vale? Más preguntas. Mi familia y amigos siguen viviendo en mi país de origen.
¿cómo voy a vivir sin ellos? Bueno, esto también es algo que me preguntan muy a menudo, ¿no? O bueno, no me lo preguntan así, pero a lo mejor sí que me dicen, claro, es que yo esto de irme a otro país o de ser turista perpetuo, si luego no puedo estar con mis amigos y con mi familia, pues claro, el ganar más dinero tampoco me va a aprovechar, ¿no? Porque yo lo que quiero es disfrutar y yo disfruto con ellos. Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta que les doy? Vamos a ver, la mayoría de nosotros lo que hacemos de lunes a viernes es más que nada trabajar o yo qué sé, pues cosas cotidianas, ¿no? Fregar o no sé, cosas así, ¿no? Normalmente lo que hacemos es quedar con nuestra familia o con nuestros amigos en ciertos momentos, muy a menudo, fines de semana y tampoco todos. Entonces, ¿qué te evita, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál sería el problema si coges, te vas a otro país? A lo mejor puedes empezar por un país cercano o por un sitio que no te pille muy lejos. Y bueno, pues puedes tener ahí tu residencia, puedes incluso hacer esto que decíamos antes de, bueno, pues me voy a mover, voy a tener dos bases, una en el país donde tengo a mi familia y mis amigos y otra en ese país vecino. Y luego también me voy de vacaciones, porque, a ver, normalmente también nos gusta ir de vacaciones y a lo mejor no necesitamos ir de vacaciones justamente a los países que de todas formas ya estamos viendo normalmente, ¿no? Bueno, pues de esta forma podrías estar viviendo no sé, en Portugal, por ejemplo, si tu familia está en España, y estar todos los fines de semana, por ejemplo, pues yendo, o cada 2 fines de semana, yendo, cogiendo un vuelo o un tren o lo que sea, de Lisboa a Madrid o a Barcelona o lo que sea, Valencia, ¿vale? Hay un montón de ciudades que tienen vuelos directos o en coche directamente, tal vez si vives más cerca, ¿no? Con Andorra lo mismo. Incluso si dices, no, pues voy a ser turista perpetuo, pues con Francia también funcionaría. Y esto que digo de España, pues lo podría decir también de México o de cualquier otro país, ¿vale? Entonces, por un lado está eso. Luego, claro, si dices, no, pero es que quiero vivir en un solo país y ese país pues está algo más lejos. Bueno, pues a lo mejor lo que dices es, mira, pues me voy a Chipre, ¿vale? Chipre son vuelos indirectos, viaje algo más largo. A España, por ejemplo, bueno, pues lo que puedes hacer es, estás allí, te pasas allí un mes y luego estás a lo mejor una semana en el país en el que tienes a tu familia y amigos y esa semana pues estás a tope visitándolos, viéndolos y ya está. Al fin y al cabo, sí, cambia, digamos, la forma de ver a tus familiares, en este caso, porque en el otro no, en el otro realmente sigues pudiendo ir los fines de semana y es lo mismo prácticamente. En este caso sí que cambia la forma de relacionarte con tus amigos y con tu familia, pero es que en muchos casos incluso puede ser mejor de como era antes, porque bueno, pues cuando realmente estás a ello, no está lo típico de, bueno, pues mira, voy a quedar con mi amigo, está el amigo con el móvil ahí hablando conmigo, no sé, es como una cosa un poco más especial y, y todos nos esforzamos un poco más. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, ¿que quieres poder quedar todos los días con tus amigos en el bar de la esquina? No vas a poder ser turista perpetuo, ¿vale? Pero a ver, si eres un poco flexible en eso, puedes perfectamente mantener una relación bastante fuerte y bastante intensiva con tus familiares y bueno, y ser un turista perpetuo, ¿vale? Más dudas. ¿Qué pasa si quiero abrir una cuenta bancaria? Bueno, esto tiene que ver con uno de los problemas de los que hablábamos al principio, ¿no? El de la dirección. Porque claro, si no tenemos si somos turistas perpetuos y no tenemos una dirección, porque no vivimos en ningún lugar, pues no podemos decir al banco dónde vivimos. Y entonces el primer problema que vamos a tener ya es cuando llegamos al KYC eh, a los procedimientos estos iniciales bueno, para poder abrir la cuenta, pues no vamos a poder decirles
una dirección, ¿no? Bueno, aquí el turista perpetuo lo que hace, tiene varias opciones, ¿no? Una opción es, o lo que yo suelo aconsejar es, vale, vas a ser turista perpetuo, pues abre ahora cuentas antes de salir, porque al principio, cuando empiezas a ser turista perpetuo, no quieres tener que preocuparte de conseguir una dirección para abrir cuentas bancarias. Más adelante lo podrás hacer, pero al principio por lo menos te quitas esto de en medio, porque seguramente al principio también quieras montar una empresa y bueno, seguramente tengas otras cosas importantes que hacer y no quieras tener que perder el tiempo con esto de la cuenta bancaria. Entonces, bueno, vas a ser PT, bueno, pues empieza abriendo cuentas bancarias antes de salir y las abres ya teniendo en cuenta cuál va a ser tu situación una vez que te vayas fuera. Eso lo primero. Luego, bueno, tú puedes mantener una dirección sobre papel o ficticia siendo turista perpetuo. Tú puedes, por ejemplo, usar la dirección de algún familiar o algún buen amigo. A lo mejor ese familiar puede poner, o bueno, puedes pagarle una factura de consumo, da igual, de agua, de luz, internet, telefonía, cualquier cosa de estas. Y de esa forma, pues ya tendrías una prueba, una dirección ficticia, sí, pero es una dirección. Luego también están los extractos bancarios que tenías. Si tú has sido listo y no has cerrado todas tus cuentas bancarias al irte del país, pues tendrás cuentas bancarias en las que podrás expedirte un extracto bancario en el que aparecerá tu nombre y aparecerá también una dirección, la dirección en la que tú vivías antes de empezar a ser turista perpetuo. Entonces, ese extracto bancario lo puedes usar para hacer el KYC. Más opciones, a lo mejor has estado viajando o has vivido, has estado haciendo prácticas o estudiando en algún otro país, abriste allí una cuenta bancaria y sigues teniendo esa cuenta bancaria, ¿no? O has estado trabajando en otro país. Bueno, pues el extracto bancario de esa cuenta bancaria con los datos, la dirección que tenías por aquel entonces, puedes usarla luego para abrir una nueva cuenta bancaria. Y otra opción, aparte de todo esto que estamos diciendo de la dirección ficticia o dirección sobre el papel, pues sería hacerte con una base. Y esto, de hecho, pues también casa con lo que muchos buscan, ¿no? Muchos turistas perpetuos no quieren estar sin un lugar en el que poder dejar sus cosas, sin un lugar al que poder volver para descansar de sus viajes. Entonces, a lo mejor, ¿qué haces? Pues tienes una dirección en Italia o en Costa Rica o donde sea que quieras, en México, y usas esa dirección, esa base, en la que bueno, tendrás tu alquiler, tendrás tu contrato de alquiler, tendrás tus facturas de consumo. Y bueno, con todo eso vas a poder probar vas a poder pasar, digamos, todas estas preguntas del KYC de los bancos, ¿vale? Así que esto es otra opción. Y el que dice, yo lo quiero tener súper atado porque quiero también un número fiscal, un tax ID, una cédula, lo que sea, como lo llames en tu país, pues bueno, también en este sentido hay opciones, ¿no? Está el tema de Paraguay, allí se puede conseguir una residencia, incluso un certificado fiscal, esto es un servicio que nosotros, por ejemplo, ofrecemos. Está también la opción de Portugal. En Portugal se puede conseguir un número fiscal sin pisar el país, a distancia, ¿vale? Entonces, bueno, pues podéis pedir un número. Existen a veces también servicios para conseguir facturas de consumo. Bueno, digamos que hay bastantes opciones que podemos usar eh, para luego abrir esta cuenta bancaria. Y si alguien me pregunta dónde vivo, ¿qué pasa si quiero entrar en un país o tengo que hacer algún trámite oficial? A ver, una persona que se va a viajar, a hacer un viaje por el mundo, ¿no? Y a lo mejor va a estar varios años viajando, ¿qué hace? Bueno, pues simplemente da la última dirección que tuvo, ¿vale?
Entonces, una opción bastante sencilla es dar la última dirección que tuviste. Si estabas viviendo en Chile, pues das tu dirección en Chile. Si estabas viviendo en Chipre, pues en Chipre. Si en Francia, pues en Francia. Me da igual. Simplemente, cada vez que lleguéis a una frontera y que os pregunten por el lugar de residencia, podéis dar el último lugar en el que habéis residido. También, bueno, pues por supuesto, si habéis montado una base o si tenéis esto de Paraguay y tal, pues podéis dar ese otro dato, ¿vale? Pero en principio, si no hay nada de esto, pues en el peor de los casos simplemente dais la dirección de vuestro país o uno de los países de los que seáis nacionales, por la dirección de vuestros padres o de algún familiar, ¿vale? Y bueno, esto funciona perfectamente. No podrían en mi país preguntarme dónde soy residente fiscal. Vamos a ver, en principio no hay ninguna razón para que nadie pregunte por tu país de residencia fiscal, ¿vale? Esto generalmente son los bancos los que os preguntan. Y a los bancos, bueno, pues ya os he dicho antes un poco cómo funciona la cosa. Tenéis que tener una dirección que poder darles para que así pues os dejen tranquilos. A veces hay que tener también un Tax ID, un NIF, para que os dejen tranquilos. Bueno, pues os conseguís uno. Os hablaba antes de la opción de Portugal o de la opción de Paraguay o la opción de cualquier país en el que habéis trabajado en algún momento de vuestra vida, ¿vale? O si no, incluso podéis de nuevas decir, bueno, pues voy a invertir en el país X y cuando inviertes en ese país generalmente vas a tener también que pagar algún tipo de impuestos y si pagas impuestos también te dan un número fiscal, incluso una declaración de la renta, que hay algún banco que incluso puede llegar a pediros una declaración de la renta. Esto no es lo habitual, pero bueno, por ejemplo, en España a veces ocurre, ¿vale? Aquí es muy importante tener en cuenta que, bueno, realmente no existe, vale, esto enlazando también ya con la siguiente pregunta, ¿no podrían preguntarme por mi residencia fiscal en mi país y tendría que pagar impuestos si descubren que no soy residente fiscal en ningún lugar? Em, la mayor parte de países del mundo no, no tienen una norma, una regla, una ley que os convierta en residentes fiscales, es decir, que os obligue a pagar impuestos o a seguir siendo residentes fiscales allí si no sois residentes fiscales en ningún otro país, ¿vale? Sí que existen algunos países, como por ejemplo Estados Unidos o Hungría, en los que si no sois residentes fiscales en ningún otro país y sois nacionales de ese país, esto es importante, no es simplemente que hayáis pasado por el país o que tengáis cualquier otra nacionalidad y esto se aplique en vuestro caso. Si sois nacionales del país y no estáis viviendo, si no sois residentes fiscales de ningún otro país, pues en el caso de Hungría y de Estados Unidos, por ejemplo, sí que sería un problema, ¿vale? Si sois húngaros, pues tened en cuenta que tenéis siempre que tener algún tipo de residencia fiscal. Y si no la tenéis, vuestro país puede pediros pagar impuestos allí, porque os convertiría en residente fiscal. Pero la mayoría de países latinoamericanos, España, la mayoría de países europeos, de hecho, también no funcionan así. Tienen reglas que os convierten en residentes fiscales por pasar demasiado tiempo allí, generalmente 6 meses y un día, por tener vínculos económicos o por tener vínculos sociales. A veces por tener una vivienda a vuestra disposición, pero si no, simplemente no existe, ninguno de estos otros países tienen una norma que diga, si un nacional de nuestro español, por ejemplo, no es residente en ningún fiscal en ningún otro país, se convertiría en residente fiscal en España. Eso no existe, ¿vale? Tampoco existe en México, tampoco existe en Argentina, ¿vale? Esto no existe en Chile, no es así, ¿vale? Entonces, la respuesta es, ¿no podrían preguntarme por mi residencia fiscal en mi país? Pueden preguntarte por ella, sobre todo los bancos, como decía.
¿Tendría que pagar impuestos si descubren que no soy residente fiscal en ningún lugar? No. Solamente si son capaces de probar que no eres, vamos, que eres residente fiscal en su país, ¿vale? Es decir, que estás pasando demasiado tiempo, que tienes vínculos económicos más fuertes con ese país que con otros, etcétera, ¿vale? Eso ya en cada país hay que verlo un poco a fondo cómo funcionan las cosas, ¿ok? Otra pregunta que también suelen hacer es, no voy a perder mi ciudadanía si me voy y dejo de pagar impuestos. No, ¿vale? A ver, volvemos otra vez a Estados Unidos o Hungría, ¿no? Si sois allí, pues, bueno, la única opción para dejar de pagar impuestos, si, si quieres ser turista perpetuo y no ser residente fiscal en ningún lugar del mundo, sería abandonar ese pasaporte, esa ciudadanía. Primero tendríais que haceros con otra, porque estar sin ningún pasaporte, pues por desgracia no funciona. Y luego ya os daríais de baja, vamos, dejaríais de ser residentes nacionales, digamos, podríais tramitar esa baja, esa pérdida de nacionalidad y así dejar de pagar impuestos. Pero en todos los demás casos podéis mexicano, un español, un chileno puede perfectamente hacer las maletas, irse a estudiar, a trabajar, a montar empresas, a viajar por el mundo y no pasar su país, no pasar o no pisar siquiera su país durante todo el tiempo que quieran y no pagar, vamos, por supuesto, no pagar impuestos y a pesar de ello no perder la ciudadanía porque en todos estos países, de momento, veremos cómo se desarrollan estas cosas, pero de momento, desde luego, no existe la tributación por nacionalidad. ¿Vale? Entonces, ¿vas a perder tu ciudadanía? No. A lo mejor ligado con esto, ¿y cómo puedo renovar mi pasaporte si ya no vivo en mi país? Bueno, pues simplemente puedes ir a una embajada o, vamos, generalmente en las embajadas lo puedes hacer, pero a menudo también en vuestro país de origen, pues en una comisaría o parecido. ¿Vale? ¿Qué más preguntas tenemos aquí? ¿Qué pasa si algún día quiero volver a mi país? Bueno, no pasa nada. Si queréis volver a vuestro país, pues volvéis a vuestro país. ¿Vais a tener que pagar impuestos por todo el tiempo que habéis sido turistas perpetuos? No. Solamente pagáis impuestos mientras seáis, vamos, en el tiempo que seáis residentes fiscales en el país en el que estáis y, por supuesto, solamente pagáis impuestos sobre los ingresos que tengáis en ese periodo en el que sois residentes. Un poquito de agua. Entonces, si por ejemplo yo ahora o en el 2023 era residente fiscal en Argentina, el dinero que gané en 2023, a lo mejor no lo declaro hasta 2024, es cuando haría la declaración de la renta. Aunque en 2024 sea turista perpetuo, no esté residiendo fiscalmente en Argentina, yo voy a tener que hacer esa declaración de la renta y voy a tener que pagar impuestos sobre ese dinero que cuando era residente fiscal en Argentina gané, sobre ese dinero voy a tener que pagar impuestos. En el 2024, todo lo que gane, no tengo que pagar impuestos en Argentina ni en ningún otro lugar porque no soy residente fiscal en ningún lugar. Si en 2025 me convierto en residente fiscal en España, todos los ingresos que tenga durante ese periodo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año, del 2026, por ejemplo, pagaría impuestos en España. Si luego estoy 2 años de turista perpetuo, esos 2 años no pagaría impuestos en ningún lugar. Y si luego, después de todo esto, vuelvo a Argentina, en Argentina no pagaría impuestos por todo ese tiempo que he estado fuera, lo pagaría a partir de ese año, ya me he perdido, no sé qué año sería, 2028, 29, el que sea,
partir de ese año empezaríamos a pagar impuestos allí en Argentina, ¿vale? Pero eso no es una cosa de, no has pagado impuestos en ningún lugar, por lo tanto ahora cogemos toda la bola, todo, vamos a echar un cálculo de lo que has ganado todo este tiempo y vas a pagar impuestos en el país de origen, en el país del que saliste. No es así. Primero tendría que quedar claro, es decir, tendrían que probar que eres, que no has sido residente, vamos, que sí has sido residente fiscal durante ese tiempo en Argentina. Y para eso, bueno, pues tendrían que apoyarse en las reglas que existan, las leyes que existan sobre fiscalidad en su país. A saber, normalmente, pues el periodo de estancia, a lo mejor si no te has dado de baja correctamente, eso también podrían usarlo. Bueno, hay cosas en las que pueden apoyarse. Pero si has hecho las cosas bien, y para eso os aconsejo la consulta con nosotros antes de salir, si has hecho las cosas bien, pues no va a haber ningún problema, ¿vale? Entonces, quien sí que os va a hacer preguntas, por supuesto, son los bancos. Volvemos a los bancos, bueno, no porque a ellos les guste, sino porque los estados les obliga. Tienen que saber todo sobre el dinero que a lo mejor de repente pues queréis comprar una casa en el país de origen. Bueno, pues los bancos os van a pedir toda la información sobre el origen de esos fondos y demás, ¿vale? Pero bueno, pues no vais a tener no va a ser un problema, digamos, que no hayáis sido residentes fiscales en ningún lugar, siempre y cuando podáis probar vosotros también que estabais viajando o que estabais en otro lugar, ¿vale? Y bueno, aquí le añadimos dos preguntas bueno, que nos hicieron a última hora. ¿Qué pasa si tengo una enfermedad crónica? ¿Cómo puedo seguir tratándomela y haciendo mis revisiones? A ver, esto bueno, es un poco complicado, claro, porque al final existen los seguros de salud privados, pero si tienes una enfermedad crónica preexistente, no os van a querer asegurar o lo van a hacer vamos, las primas que paguéis van a ser enormes. No os va a merecer la pena porque tiene que merecerles la pena a ellos antes de asegurarte. Entonces, lo suyo habría sido ser precavido y haber estado ya bueno, sí, haber tenido ya este seguro desde el principio, pero si nos encontramos ante la situación de que pues ya tenemos esta enfermedad crónica y queremos ahora empezar a ser turistas perpetuos, eh, lo vamos a tener bastante complicado, bueno, imposible va a ser encontrar una empresa privada, una aseguradora privada que quiera hacer esto. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, a lo mejor no siendo turistas perpetuos puros, podemos elegir un país en el que convertirnos en residentes, en el que no se paguen impuestos o en el que nosotros no paguemos los impuestos que queremos evitar. Cada país, pues bueno, tiene sus propios impuestos. Hay países que a lo mejor la inversión no a largo plazo pues no tributa, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Alemania, a muchos os sorprenderá, funciona muy bien. Allí, si tenéis inversiones en bolsa y las mantenéis, pues no tributáis sobre los beneficios que tengáis, ¿no? Y sin embargo, los beneficios de la renta o beneficios empresariales, pues eso sí que tributan y bastante. Pero bueno, cada uno mirando a lo mejor un poco qué tipo de ingresos va a tener, podría encontrar un país en el que pues el seguro de salud le cubra, ya sea el público o uno privado, pero obligado por el Estado a cubrir también a personas con enfermedades crónicas, porque hay muchos estados vamos, que permiten también la existencia de aseguradoras privadas, pero obligan a esas aseguradoras privadas a coger también a gente con enfermedades crónicas. Pero si no, pues nada, directamente el seguro de salud público pues sería una opción. Eligiendo bien el país, no sé, pues a lo mejor Chipre o Malta puede estar bien en este sentido. Son países en los que si te organizas bien, pues no pagan impuestos
y a la vez, o pagar muy pocos y a la vez pues tener un seguro de salud, aunque, a pesar de que tengas una enfermedad crónica. Otra opción, bueno, en el caso de España, por ejemplo, digamos que existen también opciones para seguir pagándote la seguridad social. Por ejemplo, he conocido a gente que vivía fuera de España y que se seguía pagando en los autónomos allí simplemente pues, por mantenerlos. Y esto en principio lo podríais hacer. Es importante en este caso que tengáis pruebas de vuestra residencia fiscal fuera del país, pero por si acaso Hacienda llamase a vuestra puerta, la agencia tributaria en este caso. Pero bueno, si estáis pagando vuestra cuota a la seguridad social y tal, vais a poder también seguir manteniendo la cobertura esta de salud. No es la opción perfecta, pero bueno, puede ser una opción en algunos casos. Y si no, pues nada, otra opción es pagártelo tú mismo, pero esto solamente te va a merecer la pena si realmente tienes suficientes ingresos. Aquí realmente nos encontramos de nuevo en una de estas situaciones en las que vemos que el Estado nos ha tomado rehenes a los ciudadanos, ¿no? Con los regalos envenenados que nos hace, ¿no? Tenemos la seguridad social del Estado, tenemos su seguro de salud, igual que tenemos su jubilación, porque estamos obligados además a tenerlo, y muchos decimos, bueno, pues como tenemos esto, pues ahora no me voy a buscar una opción privada, no me voy a buscar una opción privada para mi jubilación, no me voy a buscar una opción privada para mi salud, ¿no? Eso hace que luego ya, cuando estamos enfermos, solo el Estado nos quiera mantener. Sin embargo, si desde el principio hubiéramos tenido a lo mejor un seguro de salud privado, pues ya no hubiéramos tenido este problema. ¿Vale? Y luego otra duda, ¿puedo comprar una casa en un país y seguir siendo turista perpetuo? ¿O ya la casa te ata a un país concreto? Esto depende totalmente del país en el que se compre la casa. Existen países como por ejemplo, Italia y España. Tenemos un artículo bastante a fondo en el que hablamos de 50 países en los que se puede tener vamos a adquirir un inmueble sin convertirte en residente fiscal allí, o en los que directamente, aunque te conviertas en residente fiscal allí, no pagarás impuestos, por lo tanto tampoco es un problema. Entonces, aquí la respuesta es sí, puedes, pero no siempre. Es decir, hay que mirar un poco qué país es este. En Estados Unidos, por ejemplo, podéis comprar una vivienda sin convertiros en residentes fiscales allí. Bueno, hay muchos países, ya os digo que tenemos una lista de 50 países y hay más en los que no os convertiríais en residentes fiscales a pesar de comprar ahí una vivienda. Pero hay otros en los que sí, ¿vale? O sea que esto también tenedlo en cuenta. Así que, bueno, pues esto es un poco, estas son las preguntas que he ido juntando y que hoy he querido responder. Voy a ver un momento los comentarios que me habéis puesto. Cuando decías que se podía pagar una factura, por ejemplo, de electricidad de un familiar para poder demostrar en modo ficticio que se es residente en un país, esa factura tiene que estar también a tu nombre o bastaría con que el pago se haya realizado mediante un medio trazable. Tiene que estar a tu nombre. Normalmente tiene que estar a tu nombre. Muchas veces incluso funciona que ese familiar tuyo escriba una nota diciendo que eres residente allí. Esto, a ver, en muchos casos nos alquilan una vivienda y en el alquiler está ya incluido la electricidad o la luz o lo que sea. No han cambiado de nombre estos suministros. Entonces, en estos casos simplemente tenemos que, a lo mejor, coger la factura de este familiar y adjuntarle a lo mejor un contrato de alquiler que ponga que tú estás alquilando esa vivienda y entonces con esas dos cosas pues ya tenemos una factura de consumo actual porque tiene una fecha y luego además tenemos el contrato ese que luego no se hace real, digamos, nadie, no lo pagas, pero se lo puedes presentar al banco.
que dicen lo importante es que esté a tu nombre, no cómo se paga. Sí, esto, pues lo que decía, ¿no? Y la factura de consumo, de hecho, incluso puede estar a tu nombre, pero que lo pague otra persona, ¿vale? Esto también mucha gente lo hace así, pues la factura la tienes a nombre de tuyo, bueno, de esa persona, o no, o tuyo, y la otra persona es la que con su tarjeta o desde su cuenta bancaria, pues paga, ¿vale? La regla de los 183 días se renueva cada año natural. Podría pasar, por ejemplo, los últimos 5 meses del año en Portugal, salir unas semanas y volver a entrar en enero y pasar otros 5 meses. Generalmente no funciona así. España es un caso diferente, un caso especial. En España se habla de los 183 días dentro de los 365 días del año natural, ¿vale? Es decir, tú puedes en España ser residente en los últimos 5 meses del año y luego volver a ser residente, no, perdona, puedes vivir, pasar 5 meses a final de año en España y luego los 5 siguientes primeros meses en el siguiente año en España también y no te has convertido en residente fiscal. Porque España cuenta el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y si dice, vale, has estado de enero a junio, pero no ha llegado a los 183 días, pues no es residente fiscal, ¿vale? Pero otros países lo que hacen es que cuentan el año natural, sí, pero también el periodo de 365 días, ¿vale? Es decir, que lo que harían es contar esos 5 meses del año pasado y los 5 meses del año presente, los juntarían a través de ese periodo de 365 días y dirían, vale, pues ahora te conviertes en residente fiscal, ¿vale? Se puede seguir cobrando una pensión, prestación, subsidio de España sin ser residente RF español, residente fiscal español. Sí, en muchos casos sí, en otros no, depende, ¿vale? Por ejemplo, si es una prestación por desempleo, esa la pierdes en el momento en el que dejas de ser residente fiscal allí. Si es una jubilación, puedes perfectamente seguir recibiéndola en otro país, ¿vale? Y esto, pues, en cada país funciona de forma parecida. Hay que ver cómo se comporta ese tipo de ingreso, de subvención o lo que sea, y cuáles son las condiciones que generalmente te explican, ¿no? Pues tienes que ser residente en el país, vale, pues entonces no te queda otra. Tienes que haber estado eh, cotizando durante X tiempo, pues eso, no necesitas ser residente fiscal, ¿vale? Si pasas 5 y poco meses en España y 4 en Tailandia y 3 en Chipre, no te puedes reclamar española que eres residente fiscal porque es donde más tiempo has estado. No, porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Francia, España no tiene una regla, una norma que diga, si España es el país en el que más tiempo has pasado, te conviertes en residente fiscal aquí. Francia sí que ocurre, ¿vale? Si, por ejemplo, esto mismo lo cambias España por Francia, es decir, has pasado 5 meses en Francia, 4 en Tailandia y 3 en Chipre, Francia te diría, vale, pues eres residente fiscal aquí. Y lo serías a menos de que consigas un certificado fiscal en Chipre, por ejemplo. España no funciona así, pero sí que hay que tener en cuenta que en España tienes la figura esta del comodín de las ausencias esporádicas. Es decir, si pasas 5 meses en España, luego 4 en Tailandia y 3 en Chipre, si tú de inicio eras residente fiscal en España y no te das de baja, esos 4 meses en Tailandia y 3 en Chipre los van a considerar seguramente ausencias esporádicas, ¿vale? La única forma de evitar que lo consideren ausencias esporádicas es que realmente hagas un corte más claro. Por ejemplo, un país puente, te tiras un año fuera y luego ya sí, luego ya pues puedes hacer esto de pasar 5 meses en España, 4 en Tailandia y 3 en Chipre. ¿Qué ocurre acerca del coche? Los alquileres temporales suelen ser muy caros en general. ¿Qué opciones hay dentro de Europa? ¿Qué opciones en Centroamérica, Sudamérica?
Bueno, a ver, una opción es ya rápidamente, porque estamos cumpliendo la hora y tampoco quiero hacer un webinario eterno. Em, en principio, con el coche, pues o bien te apoyas en una persona de confianza, algún familiar, algún amigo, entonces ese coche que esté a nombre de esa persona y el seguro, pues elegís un seguro que cubra también a otros conductores, a ti como conductor, o también se puede montar una empresa. Montas una empresa, si necesitas un coche en algún lugar en Europa, pues puedes montar una empresa en Bulgaria o en España, donde sea, y que ese coche esté a nombre de esa empresa. O si no, el tema este el alquiler, que bueno, hay opciones que no están mal, la verdad, pero bueno, sí, esto es así. Si he entendido bien, has comentado que en Alemania no se pagan impuestos si tienes inversiones en un broker, pero tienes la residencia fiscal en otro país. ¿Podrías desarrollar un poco más? No, 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 no. A ver, lo que digo es que si eres residente fiscal en Alemania, ¿vale? Y inviertes en bolsa, entonces, si mantienes esas inversiones durante un periodo mínimo, creo recordar que eran 12 meses, luego al sacar la inversión con beneficio, no pagarías impuestos sobre ese beneficio, ¿vale? Así que, bueno, pues esos son las preguntas que quería responder. Resumiendo, existen caminos intermedios para el PT, puedes obtener los beneficios del turista perpetuo sin estar viajando continuamente, ¿vale? Esto es importante. Simplemente eliges bien tu país de residencia y aunque no seas turista perpetuo, pues puedes tener las mismas ventajas. O puedes optar por moverte entre dos más un país, de 3 o 4 países, por supuesto, o puedes, y luego te puedes apoyar en terceros para montar sociedades o montar sociedades para resolver los problemas. Esto, por ejemplo, el tema este del coche, ¿no? Pues montas una sociedad y que sea la sociedad la dueña del coche, o si quieres comprar un inmueble, pues a lo mejor lo haces a través de una sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, ahora un momento para hablar de la membresía, que bueno, como sabéis, o quizás sepáis, el webinario esto lo hacíamos también con razón del lanzamiento este de la membresía. Todos aquellos de vosotros que queráis convertiros en turistas perpetuos o no, o que simplemente queráis aplicar la teoría de las banderas en vuestras vidas, pues esta membresía de pago que sacamos, que inicia el 1 del mes que viene, de octubre, es decir, en menos de una semana, arrancamos con ella, pues esta membresía os va a ayudar justamente con esto, ¿no? Todos los meses os enviaremos informaciones, consejos prácticos para poder aplicar la teoría de las banderas, es decir, maximizar vuestra libertad. Te vamos a enseñar con ejemplos y consejos concretos a internacionalizar tu vida, a distribuir mejor tus activos, a optimizar tus inversiones. Bueno, en definitiva, pues os vamos a enseñar a ir a donde mejor te traten, ¿no? Nuestra idea aquí es que podáis jugar con ventaja y, bueno, pues crecer más rápidamente, alcanzar más rápidamente vuestros objetivos. Aquí dos preguntas que suelen hacernos sobre la membresía. ¿El contenido también puede ayudarme si no quiero emigrar o si no soy un turista perpetuo? Esto es importante. Emigrar es una gran ventaja para aplicar la teoría de las banderas, pero la membresía va a serviros también si no vais a emigrar y, por supuesto, también, aunque no vayáis a ser turistas perpetuos. Porque, bueno, os vamos a enseñar a crear un plan B, vamos a hablar de cuentas en el extranjero, de inversiones, de cómo hacer inversiones fuera, optimizándolas. Vamos a hablar de estructuras para protegeros vosotros o vuestro patrimonio o vuestros negocios. Vamos a hablar de constituir sociedades y bueno, todo esto os va a servir también si seguís viviendo de momento o a la larga en el país en el que estéis ahora, ¿no? Y con suerte, pues a lo mejor os mostramos algunos países que en principio no conocíais y que digáis, "Joder, pues me parece que sí que podría ser un país para trasladarme, ¿no?". El contenido está pensado para personas de alguna nacionalidad específica. Esto también me parece una pregunta bastante importante. La mayor parte de los contenidos son para residentes
en cualquier lugar o turistas perpetuos para ciudadanos de cualquier país. Hay algunos contenidos que haremos especiales para algunas nacionalidades, especialmente para españoles, mexicanos, argentinos y chilenos, que sois la mayoría de los que seguís Libre Estado, pero eso, estamos hablando de un 10% de los 10, un 15% de los contenidos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos en la membresía? Bueno, pues tenemos talleres, mensualmente haremos un taller en el que trataremos temas que a lo mejor hayamos tratado en el artículo a fondo, todos los meses haremos un artículo a fondo. Luego también os enviaremos, pues como bueno, breves informaciones, así con soluciones prácticas, en plan, bueno, pues mira, podéis abrir cuenta bancaria aquí, o bueno, cosas así, ¿no? Muy, muy prácticas, muy breves, ¿no? A lo mejor un vídeo o un email con alguna información que nos parezca que puede ser valiosa para cualquier persona que está aplicando la teoría de las banderas. Luego también entrevistas con expertos. Estas serán, pues, eso, cada mes o cada 2 meses. También haremos talleres de inversión. Esto, pues bueno, cada 2 meses más o menos vamos a hablaros de cómo podéis optimizar vuestras inversiones o de oportunidades de inversión optimizadas también, ¿no? Pero generalmente será sobre todo sobre cómo podéis optimizar vuestras inversiones. También tenéis la comunidad, el grupo VIP en Telegram. Ahí lo que vamos a hacer es resolver dudas, más que nada, vamos, sobre los temas que hayamos tratado ese mes. Es decir, no es un grupo en el que, pues, ¿cómo hago tal? ¿Qué impuestos pago en tal sitio? No, no es eso. Es un grupo de soporte para las preguntas, para los temas que hayamos tratado ese mes. Luego, por supuesto, también podéis hacer otras preguntas y a lo mejor otros miembros del grupo os responde o a lo mejor yo o quien sea os responde. Pero digamos que a lo que lo que ofrecemos realmente es eso, soporte en cuanto a las dudas y los temas que hayamos tratado ese mes y también la posibilidad de que vosotros podáis ayudaros e incluso, bueno, pues colaborar de la forma que sea. Luego también tendremos encuentros en vivo. Cada 2 o 3 meses vamos a organizar algún encuentro para miembros de este servicio, ¿no? ¿Dónde van a ser estos encuentros? Bueno, hace poco os enviaba a algunos un cuestionario para que nos dijerais qué países o qué lugares, qué ciudades os podían interesar para hacer estos encuentros. Cuando tengamos el Telegram iniciado, el grupo que será el 1 de enero, pues os preguntaremos a todos los que estáis ahí para tener esta información y decidiremos dónde hacer estos encuentros, ¿no? Cada 2 o 3 meses. Luego entrevistas a otros, también iremos haciendo simplemente pues clientes o personas que aplican a lo mejor la teoría de las banderas y bueno, pues que nos parece que pueden aplicar, pueden aportar algo a la teoría de las banderas de todos, ¿no? Esto inicialmente habíamos pensado mensualmente, pero va a ser seguramente cada 1 o 2 meses, ¿vale? Dependerá un poco bueno, de también cómo vosotros os ofrezcáis para haceros estas entrevistas. Y luego, por último, pues tiene la ventaja esta de los descuentos. Está bien si queréis, por ejemplo, contratar una consulta. Aquí los precios, bueno, ahora mismo todavía tenemos plazas en el precio rebajado a 300 euros. Creo que ayer estábamos por 70 y pico personas, o sea, ya quedan como 20 y pocas plazas a este precio de 300 euros anuales. Y luego pues serán 480, que bueno, sigue siendo para mí muy barato, pero bueno, digamos que supongo que mejor para vosotros si son 300 euros que si son 480, ¿vale? Así que nada, y bueno, quien no quiera la membresía, pues como siempre, tiene otras opciones, libreestado.com blog, ahí todo gratuito. También podéis suscribiros a la membresía gratuita, con todos los contenidos gratuitos también, un montón de emails, PDFs, ebooks que os enviamos gratis. Y luego ya para quien diga, no, pero yo quiero una cosa más 1 a 1, ¿no? Pues bueno, tenéis también nuestros servicios, la consultoría,
Quien quiera información más concreta sobre algún tema concreto, pues bueno, tenéis ahí la tienda online donde, bueno, pues tenemos un curso sobre LLCs, otro curso sobre anonimidad que acabamos de actualizar. Y luego diferentes ebooks para las diferentes banderas, las más importantes, ¿no? La bandera de la residencia, la bandera de la ciudadanía, la bandera de la empresa, el negocio, y la bandera también del banco, donde guardo mi dinero, ¿no? Tenemos ahí varios ebooks sobre estos temas. Ahora, pues nada, si os ha gustado toda esta información y queréis más, queréis que os sigamos ayudando con la teoría de las banderas, pues aquí en librestado.com tenéis un apartado, membresía de Librestado, donde podéis contratar esto, ¿vale? O sea que, bueno, pues eso es todo lo que quería contaros hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Voy a mirar en el chat si hay alguna pregunta adicional de última hora. Siendo PT, ¿dónde recomiendas tener inversiones? Por ejemplo, en fondos de inversión, mejor a nombre de sociedad que a nombre de tu persona física. A ver, en general siempre es mejor a nombre personal, vamos, no, mejor, más simple. Pero aquí ya depende de cada caso, depende del tipo de inversiones que estés haciendo, depende de si tienes una estrategia de dividendos o si es más bien trading lo que haces, vamos, trades rápidos, depende, ¿vale? En la membresía puedes aprender cómo lo aconsejamos hacer o en una consulta. La duración de la membresía anual empieza a contar desde el 1 de octubre para todos o desde que te das de alta. Es desde que te das de alta. Es decir, que si ahora por ejemplo, tenemos todo, los clientes tienen la posibilidad, vamos, les hemos regalado un mes gratis y ellos pues pueden primero probarlo y luego pues adquirir la membresía. La membresía para ellos empezaría a contar a partir del 1 del mes en el que entren. Si es, en este caso, pues estaríamos hablando del 1 de noviembre, ¿vale? Porque octubre pues lo tendrían ya por otro lado. Y si empezáis a pagarla el 1 de enero, pues la tendréis hasta diciembre, el 31 de diciembre del año que viene. ¿Vale? Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y lo dicho, aquí estamos para cualquier cosa. Hasta luego.